Bienvenido a este nuevo curso que he diseñado para ti, en donde aprenderás a hacer el cálculo estructural de casa-habitación. Y bien, vamos a empezar. Bueno, antes de empezar, quiero realmente agradecerte por ser una persona diferente, una persona que realmente quiere profundizar en estos temas y espero darte 10, 100 veces más valor del que, del que cuesta este curso. Bien, vamos a empezar un poco explicando cómo funciona. Bien, imaginemos que esta es una casa. Estas son sus pequeñas, bueno, aquí tenemos muros, castillos, eh, traves y aquí otros muros. Bien, pues prácticamente vamos a iniciar empezando cómo se distribuyen las cargas, los esfuerzos de esta manera. Imaginemos que este es nuestro muro, todo esto es un muro y entonces este es un análisis estático. Entonces lo que va a pasar aquí es que esto va a llegar al siguiente muro de abajo. ¿Okay? Por este no tenemos realmente problemas. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos muros en los centros de un claro? Lo que va a tener aquí es que esta carga va a caer sobre la losa. Entonces, esta losa lo que va a hacer va a tratar de llegar al claro más corto. Imaginemos que este es el claro más corto, que esto mide 3 metros y este mide 5 metros. Entonces lo que va a hacer es distribuir la fuerza y esto nos lo va a enviar a estos muros de aquí. Obviamente también va a llegar a esta trave. Si nosotros hacemos una bajada de cargas, pues simplemente también va a tomar una carga extra. Esto se le llama áreas tributarias. Entonces, en general, esto es lo que va a pasar con nuestras cargas. ¿Y cómo vamos a diseñar? Bueno, ¿cómo se diseña una casa? Normalmente sabemos que una casa se hace de abajo hacia arriba, pero ¿cómo se diseña? Pues se diseña simplemente de arriba hacia abajo. Suena un poco raro, pero así es como se diseña. Debido a que primero tenemos que diseñar las losas de azotea. Entonces con estas losas de azotea nos dan espesores. Por lo cual esa carga, bueno, sí, esta carga es la que va a bajar a los muros. Y después de estos muros va a bajar a los otros muros. Entonces vamos a ir diseñando desde la parte superior hasta la parte inferior. Empezando por losas, por traves, por muros, por castillos. Realmente en castillos, eh, los castillos sirven para confinar. No sirven como tal como una columna. Claro que nosotros a veces nos toca diseñar los castillos. Y bueno, ¿por qué se diseñan a veces los castillos? Simplemente porque llegan bastantes traves a un punto. Entonces, en ese punto nosotros tenemos que diseñar ese castillo. Obviamente, si nosotros imaginemos que estas son traves. Si nosotros ponemos, bueno, si llega mucha carga a las traves, lo que pasa aquí es que este castillo tendrá que soportar la carga de estas tres. Y obviamente un castillo de 15 por 15 no lo va a soportar. Entonces tenemos que hacer castillos de 25 por 15, de 15 por 30. Es dependiendo lo que nos dé el cálculo estructural. Claro, todo esto lo tenemos en hojas en las cuales las voy a compartir en una página, bueno, exclusivamente para ustedes, para los que han comprado este curso. Y compartiré realmente todas las hojas de Excel que tengo, bueno, las que utilizo para casa habitación. Ya en edificaciones es un poco diferente. Obviamente debes de aprender a calcular una casa habitación para después subir al siguiente nivel, por así decirlo,
a edificaciones. Una vez que tú entiendas bien cómo se diseña una casa habitación, será muchísimo más fácil calcular un edificio. Entonces prácticamente con todas estas hojas podrás diseñar y calcular una casa habitación. Bueno, regresando aquí un poco, lo primero que se hace para diseñar una casa es revisar los planos. Bien, aquí tengo unos planos. Bueno, estos vamos a cerrarlos un poco porque estos no los necesito ahorita. Bueno, este sí. Lo primero que tenemos que revisar son nuestros planos. Estos ya son los estructurales, este ya es el trabajo hecho, pero estos son los arquitectónicos. Entonces nosotros tenemos que revisar en dónde están los muros, en la planta baja y en el primer nivel. Si hay un segundo nivel, pues igual en el segundo nivel. Entonces lo que se hace es que prácticamente hacer que las cargas de la planta alta, en este caso como no tenemos un segundo nivel, o bueno, un tercer nivel, aquí más bien sería, pero aquí cada quien, bueno, aquí depende mucho del arquitecto. Unos manejan planta baja, otros manejan primer nivel, segundo nivel y si hay un tercer nivel. Entonces, por ejemplo aquí, serían prácticamente nada más estos dos, planta baja y planta alta. Lo que tenemos que empezar a dibujar, esto sería, bueno, es mejor imprimirlo y después ir como rayando los muros de carga, los que realmente sí van a cargar, porque igual tendremos muros divisorios, como por ejemplo este pequeño muro. Este obviamente nosotros no lo vamos a tomar como muro de carga. Y esto se debe a que, bueno, ¿el por qué no lo tomamos? Bueno, aquí hay una explicación. Primero porque nosotros diseñamos nuestras losas, dependiendo aquí que sea, si es losa maciza, losa nervada, vigueta y bovedilla, o bueno, hay una gran variedad de losas. Entonces, nosotros ponemos aquí acero en esta parte, pero obviamente esto tiene un columpio. Y el columpio sirve como para que no se deflecte la losa, para que aguante los momentos positivos. Realmente para eso sirve. Pero en este caso, si nosotros ponemos este pequeño muro, realmente afectaría nuestro armado. Ya no se podría hacer aquí el columpio, porque nos estorbaría esto. ¿Entienden? Por eso nosotros no contamos estos muros. Obviamente estos se hacen después de que se hace, pues sí, prácticamente esta habitación. Se hacen las losas y se cuela. Después nosotros hacemos el muro, pero una vez ya hecho la losa. Bien, una vez entendido eso, nos pasamos aquí a ver un poco el plano. Por ejemplo, aquí vemos, si nosotros empezamos a poner líneas de dónde coincide, aquí podemos ver que este muro coincide con este. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí no tenemos un muro y aquí sí tenemos un muro. Lo que podemos hacer aquí es tomarlo como carga, pero ponerle una viga en la parte de abajo. Una viga o una trave. Realmente es lo mismo. Bueno, técnicamente es un poco diferente, ya que una viga tiene que tener como mínimo un ancho de 30 centímetros por un peralte de 40, de 50 centímetros. Y una trave no, una trave puede ser de 15 por 25, 15 por 20, 15 bueno, por la cantidad que sea. Pero bueno, ya una viga significa que es un elemento más grande. Entonces, aquí la solución sería ponerle una trave en la parte de abajo. Al igual que en este otro muro, igual se le pone una trave en la parte de abajo o incluso la puedes poner
inversa, una trave invertida. Eso significa que en lugar de tener una trave de esta manera, la pones de esta manera. O sea, la pones en la parte de arriba. Y la carga del muro, pues va a caer en la trave. Y esta trave va a dirigir la carga hacia los extremos, hacia las orillas. Y de las orillas va a bajar de esta manera. Y de esta manera, obviamente, se diseñan las zapatas. Bien. Bueno, este curso va a durar varias sesiones, ya que es un... ¿Qué ha pasado? Bueno, es un cálculo estructural completo. Y vamos a ir paso a paso para que realmente aprendas pues sí, a diseñar una casa. Bueno, a calcular, diseñar. Realmente se diseñan los elementos. Entonces, bueno, este trabajo ya lo realicé. Como por ejemplo aquí, esto es lo que te comentaba. En esta parte le puse traves, le puse B1, B2, bueno, B3, B2 y B1. Realmente son traves. En este caso le puse vigas para que, bueno, simplemente quería ponerle vigas. Uno le puede poner vigas o traves, pero es mejor pues ponerle traves. O sea, lo que es su nombre. Muy bien, vamos a empezar. ¿Cómo se diseñan las losas? ¿Qué es lo primero que se debe de diseñar? Bien, pues nos vamos en la planta alta y la planta baja. Vemos ambas. Aquí vemos que esta, esta losa tiene una dimensión de 4.8 metros. Esta otra, bueno, el otro lado tiene, bueno, aquí tiene 3.6 metros. Y empezamos a sacar todas las losas. Un poquito ya con experiencia ya sabrás cuál es la losa más crítica. Y conforme a la losa más crítica es con la que se diseña. Realmente se deja, por ejemplo aquí, esta es una losa maciza de 10 centímetros con varillas del 3 octavos o del número 3 a cada 20 centímetros. Va a ser una cuadrícula de 20 centímetros. Y ya se deja parejo para las demás. ¿Esto para qué? Esto para realmente agilizar el trabajo, ya no cortando varillas. O sea, no andando cortando aquí y poner otra dimensión acá y otra dimensión acá y otra dimensión acá y otra dimensión acá. Realmente se, se dejan las varillas completas y las varillas miden 12 metros. Entonces, una cosa importante que también debemos de revisar es cuánto mide por completo esta. Por ejemplo, aquí esta casa mide 12 centímetros. 12 metros, perdón. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las varillas miden 12 metros. Bueno, una varilla completa mide 12 metros. Aquí tenemos un pequeño detalle en donde las varillas no van a alcanzar hasta la parte de las orillas. ¿Por qué? Porque tenemos dobleces. Tenemos nuestros llamados columpios. Y esos columpios, bueno, con esos dobleces hacen que la longitud se incremente. Las varillas de abajo, esas sí van a llegar. Pero las varillas de arriba, no. Esas no. Entonces tendrán que hacerse uniones. Y ahí se tendrá que hacer un despiece del acero. Del que te dio tendrás que hacer un despiece. Bien, revisemos igual el otro lado. Este lado sí pasa eso. Mide 8 metros, claro. Ese lado sin problemas pasa. Entonces de ese lado no tendrás problemas de andar cortando y uniendo varillas. Y aquí importante, ¿dónde unirlas? Bueno, ¿dónde traslapar las varillas?
Pero bueno, vamos a ir iniciando con el cálculo estructural de losas, que es lo primero que se debe diseñar. Entonces aquí, como vemos, nuestro plano es muy parecido la planta de abajo, bueno, la planta baja a la planta alta. Son muy similares si nos damos cuenta. Es cuestión de ponerle unas pequeñas traves y vemos que es muy similar. Si nosotros ponemos estas cuatro traves, prácticamente ya serían, la carga bajaría hasta la parte de abajo sin ningún problema. O sea, no tendríamos que andar quitando muros. Por ejemplo, aquí este pequeño muro. No tendríamos que contarlo al inicio de la construcción. Esto lo agregaríamos después de que ya esté la losa. Bien, entonces vamos a utilizar lo que son las hojas de Excel en losas monolíticas. Aquí también tengo otro dato. Tengo para diseñar losas monolíticas y losas no monolíticas. ¿Cuáles son las losas monolíticas? Bien, una losa monolítica es la que simplemente se cuela la parte superior aparte. ¿Qué es lo que quiero decir? Que primero colamos nuestras traves, estas tres traves, imaginemos que son tres. Obviamente aquí van a ir muros. Bueno, puede que vaya muros, puede que no. Aquí otra cosa curiosa, que cuando tiene muros ya no se llaman traves, se llaman dalas. Por ejemplo, aquí estas serían dalas y esta sería una trave y esta sería una dala. Entonces, esta sería la losa no monolítica. Esta losa. ¿Cuál es la losa monolítica? Bueno, simplemente la losa monolítica sería esta misma, pero hasta aquí va a llegar nuestra, en este caso, dala, en este caso, trave, y esta se cuelan juntas. O sea, significa que dejas la cimbra de la dala, de la losa, de la trave, y entonces lo que haces es que simplemente vacías el concreto y obviamente el concreto se va a ir dispersando, va a caer aquí, va a caer aquí, va a caer aquí, y aquí el armado sería de esta manera. Imaginemos que este es un zoom de esta parte, de aquí. Este es un zoom. Entonces, cuando es monolítica, aquí tenemos nuestras varillas. Y aquí tenemos nuestras otras varillas de la losa. Baja, hace la pequeña canasta, como se le llama. Y aquí pasa otra varilla por la parte de abajo. Estas se le pone el gancho aquí, de igual manera la de arriba. Estos ganchos normalmente no deben ser menores a 2 centímetros. O sea, esta separación que haga aquí, o sea, por ejemplo aquí el gancho, esta parte no debe ser mayor a 2 centímetros. ¿Y este por qué? Realmente te lo dicen las tablas o en donde tú vas a comprar el material.
te dice hasta qué punto puedes pues sí, doblar la varilla. Si doblas más de esto, ya no te garantiza que siga estando de esta manera ante las fuerzas, ante un sismo, ante las cargas, puede romperse este doblez. Entonces no es recomendable mayor a 2 centímetros. Incluso a 2.5 me parece aún mejor, porque ya normalmente todas las tiendas de construcción tienen estas características. Entonces, esta sería una losa monolítica, la cual yo recomiendo hacer. ¿Por qué la recomiendo? Simplemente porque te da una mayor resistencia. ¿Y esto por qué? Porque de esta manera nosotros hacemos que los momentos que tenemos en la parte de abajo, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos una losa. Entonces, lo que va a hacer es que vamos a tener momentos de esta manera. O podemos tener una losa así y que genere, bueno, que tome momentos, que serán muy pequeños los momentos, pero realmente ayudaría. Por ejemplo, aquí este momento máximo, imaginemos que es de, por poner un número, 800 kilogramos por metro, kilogramos metro. Y entonces, si nosotros lo hacemos monolítico, en este caso es no monolítico. Si nosotros hacemos monolítico, que sería unido aquí, estos momentos, por poner un número, nos darían, imaginemos 100. Y aquí también 100. Entonces, este momento sería de menor. Sería 700 o 750. Bueno, eso ya no lo va a dar el cálculo. Bueno, kilogramos metro. Entonces, de esa forma nos ayuda. Por eso recomiendo que sea monolítica. Bien. En esta hoja, como podemos ver, tenemos diferentes losas. Esto va a depender si es una losa con bordes continuos o con bordes discontinuos. Por ejemplo, esta losa dice que todos los bordes son continuos. Significa que tenemos más losa de este lado, más losa de este lado, más losa de este lado. En general tenemos losa para todos lados. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo en donde no tenemos losa de este lado. ¿Qué significa? Que posiblemente aquí sea de colindancia, o sea que aquí termina nuestra casa. Y así podemos ver que tenemos diferentes. Por último tenemos esta losa aislada. Normalmente esta se utiliza para hacer pequeñas bodegas. Y bueno, aquí el punto es identificarlas e irte a los planos. Por ejemplo, esta sería, bueno, vamos a ir diseñando una por una. Esta, como tiene menos de la mitad, la vamos a poner como con un borde, simplemente con un borde. Entonces va a ser, prácticamente vamos a tener la losa con un borde continuo. Lo que hacemos es la buscamos. Prácticamente sería esta. Sería esta. Y es extremo y un lado corto continuo. Vemos que es lo mismo. Prácticamente acá tenemos más losa. Aquí tenemos un pequeño pedazo de losa,
pero bueno, eso no lo vamos a contar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero metemos las dimensiones, metemos la carga y en general nos va a dar, nos va a ir arrojando valores. Nosotros es cuestión de ir modificando ciertos valores. Entonces, lo que se hace es hacer un análisis de cargas, en donde nosotros vamos a calcular todas las cargas, que sería, por ejemplo, aquí. Primero la de la losa. Vamos a hacer un pequeño una pequeña propuesta y después nos pasamos a poner las cargas de nuestro piso, las cargas del muro, las cargas de... Bueno, si tenemos un muro divisorio, lo ponemos. Si no lo tenemos, no es necesario. Bueno, no lo ponemos. En general ponemos todo. Si tenemos plafón, ponemos el plafón. Y en general todas las cargas que vayan a cargar esta losa por metro cuadrado. Aquí vamos a ver un pequeño desglose de estas cargas. Aquí lo tengo en un archivo en donde aquí tenemos bajada de cargas. Por ejemplo, aquí tenemos losas. Losa maciza de entrepiso de 13 centímetros y losa de azotea. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia principal es la carga viva. Esto, si nos vamos al reglamento, en el reglamento nos pide una carga viva. Podemos revisarlo. Bueno, lo vamos a revisar. Si tú te encuentras en otro país, tendrías que descargar tus normas técnicas y adecuarte a ellas. Bien, aquí podemos ver qué carga por metro cuadrado se requiere. Por ejemplo, aquí dice habitación. Estas son las del 2017 y son las últimas que han salido. Esta se hizo nuevo reglamento. Bueno, prácticamente es lo mismo. Simplemente cambió estas cargas, las incrementó. Estaban en 170, los subió a 190 y otras pequeñas cosillas. Pero realmente es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, si vas a diseñar oficinas, despachos o laboratorios, pues bueno, esta es la carga máxima con la cual debes diseñar. Esta otra carga es con la que tú diseñas las deflexiones. Entonces, nosotros vamos a tomar como es casa habitación, en dado caso que vayas a poner, en esa casa quieras una oficina, pues lo que vas a hacer es ponerle 250, como por ejemplo aquí. A la memoria de cálculo, en lugar de ponerle 190, le vas a poner a 250. Esto te va a incrementar la carga, obviamente. Entonces tú con esta carga es la que vas a meter al programa y ya te va a hacer todo el diseño. Pero aquí, como vamos a hacer una de casa habitación, nosotros ponemos esta. Y aquí está desglosado lo que nosotros pondríamos. Bien, piso cerámico, pegamento adhesivo. Estos son los espesores en metros. El aplanado fino, la losa de concreto, plafón, carga muerta adicional. Este es por reglamento. Si nos vamos a nuestras normas, ahí lo encontramos. Esta es la carga viva, la que nos pide igual el reglamento. Entonces simplemente aquí en este caso, en dado caso que tú vayas a poner un piso diferente, más pesado y más voluminoso, por ejemplo el granito, no sé, hay bastante cantidad de pisos. Entonces simplemente cambias aquí el peso volumétrico, el máximo es de 2600 y el espesor, un espesor de 3 o 4 centímetros. Y ya te va a cambiar este valor, por lo tanto te va a dar un valor diferente aquí. El piso cerámico normalmente
bueno, normalmente mide 1.5 centímetros. Entonces, en esta casa pues no vamos a tener plafón. Entonces, esto cuando no tenemos ciertas cosas, lo quitamos. Y de esta manera nosotros vamos a ir reduciendo los valores. Y nos queda a 639 kilogramos sobre metro cuadrado. Esto proponiendo una losa de 13 centímetros. Aquí hay ciertas recomendaciones que quiero darte. Y es una losa por mínimo 10 centímetros. Y una losa por máximo 13 centímetros. De espesor, obviamente. ¿Por qué no más? Porque simplemente la casa se haría muy pesada y realmente llegaría hasta un punto en donde si tenemos casas de 3 niveles, los muros ya no soportarían. Muros de albañilería, que ese es el tabique de barro recocido o cualquier otro tipo de tabicón. Entonces, eso es lo que recomiendo. Cuando ya pasa de 13 centímetros, lo que yo recomiendo hacer es no poner más traves, porque puedes hacerlo. Y las traves son las que cargarían todo el peso. No es esa la solución que yo le daría. La solución que yo le daría sería ya no utilizar losa de concreto armado. Bueno, losa maciza. Pondría losa reticular. Bueno, aquí la tenemos. Más adelante la voy a abrir. Y de ese modo ya no tendrías ninguna trave que se viera. Esa es la gran ventaja. Y aquí tenemos otras cosas que nos dice. Por ejemplo, dice, para elementos con área tributaria mayor a 36 metros cuadrados, podrá reducirse tomando en cuenta esta ecuación. Por ejemplo, aquí ya pones tu área que si es mayor a 36 metros cuadrados o si es mayor a una losa de 6x6, se va a reducir tu carga viva. Ya no va a ser 190, ya va a ser 160, 170. Bueno, aquí ya sustituyendo la fórmula. Y bien, aquí tenemos otros pequeños recomendaciones de cómo construir una casa, cómo empezar a meter los elementos. Miren, aquí lo tengo. Por ejemplo, aquí tenemos cosas que debemos de cumplir con el nuevo reglamento. Que de hecho esto estaba en el reglamento pasado. Simplemente como hubo mucha destrucción en la Ciudad de México, entonces el reglamento ahora sí se puso un poquito más estricto en pasar esto, bueno, para que los constructores, para que vieran estas normas y vieran todo este tipo de detalles, pero realmente ya estaban. Simplemente por querer ahorrarse el concreto en este tipo pues, de elementos que no los ponían, por ese hecho, pues muchas construcciones fueron totalmente dañadas. Entonces lo que nos dice aquí es poner castillos en todos los extremos. Por ejemplo aquí, este extremo, castillo. Castillos también en las puertas, en las ventanas. En casi todas las ventanas hay ciertas cosas que nos dice, por ejemplo aquí, cuando son ventanas menores a 60 centímetros, bueno, el tipo 1, este es del concreto. Entonces significa que tu ventana puede ser máximo de 60 centímetros. No es necesario que le pongas castillos o alguna pequeña trave. No es necesario, como podemos ver aquí. Bien, aquí vamos a ver un poco más. Por ejemplo aquí, dice que la ala en todo extremo de muro y a una distancia no mayor que 3 metros. Significa que no pueden haber separaciones, bueno, mayores a 3 metros
entre esta dala y esta dala. No pueden ser mayores a 3 metros. Hay otros reglamentos en donde te dice que no debe ser mayor a 2.8 metros. O sea, puedes encontrar diferentes reglamentos. Pero bien, con cumplir esto me parece bien. Otro reglamento muy importante es que los castillos no deben estar mayores a 4 metros. Yo realmente no recomiendo que estén a 4 metros. Ni siquiera acercándose a 4. Para mí lo máximo en poner un castillo es 3 metros. Esto ya es cuestión de cuando tú vas a una obra y revisas la obra después de varios años, ves que el no poner castillos, bueno, el poner castillos mayores a 3 metros, realmente sí se daña la construcción. Entonces por eso yo no recomiendo ponerlos mayores a 3 metros. Ese es lo único adicional que podía agregarles aquí en las normas. Por ejemplo, aquí en este tipo de refuerzo, bueno, refuerzo perimetral, en este caso, para hacerlo un poquito más económico, yo pondría castillos, pero de Armex, en donde gastarías menos y obviamente ahorrarías mucho tiempo, porque no habría una persona que estuviera haciendo castillos y castillos y castillos. En este tipo de cosas pondría yo Armex. Bueno, de hecho yo pongo Armex. Y bien, aquí hay otras recomendaciones. Esto es en cuestión de armado. Por ejemplo, aquí en castillos, cuando son de 15 por 15, es complicado que el concreto llegue a la parte de hasta abajo sin dejar ningún hueco. Es muy complicado. Entonces lo que nos dice aquí es que podemos hacer este armado. Y de esa manera llegaría el concreto y no habría como ninguna trabazón. Por ejemplo aquí se atorarían gravas, entonces lo cual impediría el paso del concreto. Entonces, desde mi punto de vista no es tan recomendable, pero cuando son de 15 por 15. Cuando es mayor, pues ahí no hay problema. Y otro tipo de armado, bueno, aquí en Dallas con castillos. De esta manera nosotros tenemos que armarlos. Y esto es en las esquinas, bueno, en las orillas. No es en los centros no nos hace de esa manera. Sino sería en las esquinas. Por ejemplo, tenemos nuestro muro, tenemos el castillo, tenemos otro muro y aquí van nuestras orillas. Entonces esta bajaría, esta también bajaría. Es lo que vemos aquí prácticamente, pero a lo que me refiero es que de este lado ya no hay nada. De esa manera es como se arma. Como lo podemos ver aquí. Baja y esta sube. Esta es la parte de abajo. Obviamente las dos bajan. Y en esta obviamente va hacia la izquierda y la otra va hacia la izquierda. Aquí podemos ver pequeños detalles. Aunque esto ya el constructor ya debe de saberlo. Entonces, en el cálculo estructural, este tipo de detalles no debemos de preocuparnos. Que sí debemos de saberlos porque en ocasiones el constructor no sabe y quiere que tú le digas, entonces tú debes de saberlo. Pero bueno, esto ya sería cuestión de leer las normas. No me voy a meter tanto en normas porque pasarían aquí los días y nunca terminaría el curso. Aunque no queremos que termine, ¿verdad? Apenas vamos empezando. Bien. Entonces, ya tenemos una carga aquí. Esta es de 13 centímetros. Normalmente yo no la dejo mayor a 13. Y 13 centímetros es el espesor más crítico desde mi punto de vista. Si lo ponemos de 12 centímetros, bajaría a 615. Entonces, lo que podemos concluir aquí es que nuestros entrepisos van a pesar alrededor de entre 600 kilogramos como mínimo y
700, 750 como máximo en casa habitación. Eso es lo que pesaría. Entonces, ya una vez sabiendo esto, lo que hacemos es meternos a nuestras tablas, a las tablas que les compartí, bueno, a las tablas que compraron, y meter ese valor, que serán 635. ¿Qué más valor metemos? Bien, pues aquí metemos las dimensiones, lado corto y lado largo. Si nosotros intentamos ponerlo al revés, el lado corto aquí y el lado largo acá, simplemente la memoria no nos va a dar ceros, entonces no se puede. Y ya está, 3.6 metros y 4.8 metros, que es lo que mide esto, 4.8 y 3.6. Estas dimensiones las sacamos de eje a eje, que sería de centro de muro a centro de muro. Por ejemplo aquí, centro de muro a centro de muro. Igual de esta manera. Esa va a ser nuestra dimensión. Bueno, nuestra distancia. Y ya, una vez hecho esto, todo esto ya está programado para que no tengas ningún problema. Vamos a explicar aquí las memorias. Bueno, aquí nos dice un peralte mínimo. Esto nos da las normas igual. Si nos metemos aquí, encontramos estos valores. Aquí nos dice que el peralte mínimo debe de ser de 11.36. Esto en cuestión cuando tienes cargas menores a 380 kilogramos sobre metro cuadrado. Aquí tenemos otra, que es cuando es mayor a 380 y nos da un espesor de 13.59 centímetros. Normalmente, bueno, estos cálculos es para no revisar las deflexiones. Entonces, si tú no quieres revisar deflexiones, ocupas estos valores de espesores y ya. Y obviamente el acero. Pero no lo recomiendo, el por qué. Porque se hace muy pesada y aquí ya excedimos los 13 centímetros. Ya no sería una obvia, bueno, ya no sería una losa óptima, ya no sería una losa desde mi punto de vista adecuada para la estructura. Entonces, nosotros empezamos a diseñar. Estos coeficientes del cálculo los sacamos de nuestras normas. Al igual que si nosotros hacemos un análisis, estos valores nos los va a dar. Por ejemplo, aquí están todos los valores que las normas pues sí, nos los brinda. Todos estos valores. Miren, aquí podemos ver un poquito más a detalle. Por ejemplo, el número 1 significa que es losa monolítica y el número 2 significa que es losa no monolítica. Estos valores ya es dependiendo de el largo entre ancho, ya el valor que te dé aquí, pues va a tomar este valor. Entonces, aquí podemos ver que una losa monolítica tiene un menor momento que una losa no monolítica. Varía un poco en este punto. En otros puntos obviamente varía más. Miren, si podemos ver un poco más abajo, aquí ya de 570 a 710 ya es bastante. Entonces nos reduce el acero. ¿Qué es lo que hace? Como por ejemplo aquí en la losa no monolítica vemos que tenemos valores de 0. ¿Y qué pasa aquí? Nosotros diseñamos con el momento máximo. El momento máximo de todos estos es con el que diseñamos. Igual de este lado es con el que diseñamos. Entonces aquí tomando el momento máximo es de 1670. Se va a diseñar con 1670 kilogramos por metro. Y en este otro lado, en el caso de losa monolítica, con 1100. Lo cual implica que nos reduce bastante el momento. Prácticamente lo distribuye a otros lados. Por eso nos sale un momento menor. Bien, entonces
Ahora sigamos un poco diseñando aquí. Bien, y vamos aquí. Entonces, como les comenté, se diseña con el momento máximo. Aquí lo podemos ver. Toma el valor máximo de todos estos. Y el valor máximo sería este, 495 kilogramos por metro. Con este valor lo diseña. Y con este valor nos dice que la losa debe de medir por lo menos 8.58 centímetros. ¿Qué hacemos aquí? Nosotros proponemos un valor que esté muy cerca de este, no abajo, arriba, pero muy cerca, de 9 centímetros. Más los 2 centímetros de recubrimiento, nos dice que la losa va a medir 11 centímetros y está en el rango. Entonces es aceptable este sistema. Bien, y aquí lo que checamos es simplemente la cantidad de acero. Esto ya es cuestión de revisarlo por su cuenta. Meterme a explicar todas estas fórmulas realmente sería bastante. Además yo no las hice. Estas fórmulas las encontramos en nuestras normas. En cualquier norma. Todas estas fórmulas de concreto vienen de Estados Unidos, vienen de la ACI. Simplemente lo que hacemos nosotros, los mexicanos, de otros países, pues es que adecúan las fórmulas. Bueno, hacemos pruebas y, y conforme a las pruebas vemos si las fórmulas están bien o realmente como que les falta algo. Por ejemplo, aquí en México lo que se hizo fue que se afectó por un valor, bueno, por un factor, el factor del concreto. Entonces, si nosotros diseñamos con un 250, aquí en las fórmulas normalmente nos pide 250 por el factor de reducción, que es 0.85. Entonces el concreto ya no es de 250, es de 200, bueno, sería, a ver, 250 por 0.85, sería de 175. A ver. Bien. Bueno, para que todos quedemos bien, es de 212.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces realmente lo reduce. Realmente sí se redujo. Bien, una vez explicando eso, ahora nos vamos al acero. Y aquí lo diseñamos con momento resistente. Y simplemente aquí todas las fórmulas se van sustituyendo. De hecho, estas son las fórmulas. O sea, tú puedes revisarlas y revisar tus normas y en dado caso, que es muy raro, que sea diferente, simplemente cambias un pequeño valor y listo. Podrías diseñar, bueno, podrías utilizar estas mismas hojas de Excel. Simplemente cambiarías el valor. Ya sería muchísimo más fácil porque simplemente buscarías las fórmulas en tu reglamento del país en donde te encuentres y ya, simplemente modificarla. Y aquí podemos cambiar este valor, que serían varillas de 3 octavos, varillas de media, varillas de 5 octavos, varillas de 3 cuartos. Normalmente las que se ocupan en las losas son las de 3 octavos. Entonces nos dice que necesitamos 3.04 varillas para que soporte nuestros momentos. Y aquí ponemos 100 centímetros. Todo esto se diseña por metro. Entonces, en un metro nosotros necesitamos 3.04 varillas, lo cual significa que van a estar espaciadas a 32.9 centímetros cada varilla. Y la separación real sería de 16.5 centímetros. Entonces,
¿Por qué lo dividí entre 2? Bien, vamos a explicar esto, el por qué. Bien, normalmente nosotros tenemos las losas y lo que hacemos es ok, hacerlos armados de esta manera. Pero si lo vemos en perspectiva, bueno, en isométrico, más bien dicho, nosotros vamos a ver este detalle. Mira, es lo mismo, mira, aquí. Este es el isométrico. Lo que vamos a ver aquí van a ser nuestros famosos columpios. Aquí. Si observas, bueno, imaginemos que es más losa para acá. ¿De acuerdo? Para explicarlo completo. Bien, ahí tenemos un pequeño columpio. Aquí en este tipo de casos no es recomendable cortar en estos puntos. En dado caso que las varillas no se completen, sí podremos cortar, pero no aquí. Haremos un traslape. Cortamos en esta parte de aquí y traslapamos. Por ejemplo, aquí tenemos la varilla normal, entonces aquí ya no sería una, serían dos. De esta forma, y obviamente amarraríamos a lo largo de estas dos varillas con alambre con alambre recocido. Y de esta manera nos quedaría un traslape adecuado. Entonces, ¿por qué lo dividí entre dos? Aquí va la explicación. Porque siempre tenemos un acero superior, bueno, y un acero inferior. Todo esto va amarrado. Los de abajo van con el gancho hacia arriba y los de arriba van con el gancho hacia abajo. Esta separación que me dio el cálculo estructural, bueno, las hojas de Excel me dice que es a 40 y... A ver, vamos a revisarlo. A 32.9 centímetros. Ok. 32 de este punto a este punto. Esto sería 32 centímetros. Punto 9. Pero como tenemos una varilla en la parte inferior, por eso la divido entre dos. Para que nos quede el armado. Si yo le especifico en las... Bueno, si yo especifico esto en los planos, es muy probable que no entienda el constructor. Bueno, si es experimentado, sí, pero si no, bueno, si no lo es mucho, es muy probable que si tú le dices que un emparrillado de 32.1 por 32.1, él te va a entender que va a ser la separación de 32 centímetros por 32 centímetros. Y más bien tú no quieres eso. Tú lo que quieres es que el emparrillado sea... Porque va a faltar la varilla de abajo. Él no va a contemplar eso. Simplemente va a ser el emparrillado como él lo sabe hacer, que es una abajo, una arriba, una abajo, una arriba. Simplemente así lo va a hacer y va a decirle, estos espaciamientos van a ser de 32. Aunque obvio, hay ya varios constructores que como máximo toman 20 centímetros. Entonces si tú le entregas esto es muy probable que te digan que es demasiado. Va a decir es demasiada separación. Esto es como que te va a decir como que no sabes. Pero bien.
Entonces por eso lo divido entre 2. Y de esta manera nos queda separaciones de 16 centímetros. Entonces, aquí, entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, ya, revisando el cortante, nos dice que va a resistir, bueno, va a ser un cortante de 1484 kilogramos. Este sería nuestro cortante último. Y este sería nuestro cortante resistente. Esto es lo que va a resistir y esto es lo que va a estar aplicado. Entonces siempre debe ser el cortante resistente, debe ser mayor al cortante último o cortante de diseño. Es lo mismo. Cortante de diseño y cortante último es lo mismo. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos ahora lo que son los bastones. Los bastones nos sirven para reforzar, obviamente. ¿Reforzar en dónde? En la parte superior. Para reforzar estas, pues sí, estos ganchos. Nos va a reforzar el momento positivo. Bueno, perdón, el momento negativo. Entonces, en lugar de estar a 32.9 centímetros, como vamos a poner bastones, estos bastones van a ir de esta manera hasta el otro lado, como por ejemplo aquí estaba hacia abajo. Lo que vamos a tener aquí es un bastón que realmente que va a llegar hasta este punto, hasta en donde se baja, hasta este punto va a llegar. Entonces aquí es como si tuviéramos las separaciones a 20 centímetros. Con los bastones nosotros podemos ayudarnos. Por ejemplo, miren, lo que trato de decirles es que aquí me dice que lo que requiero son 16 centímetros. Si yo pongo bastones, lo puedo dejar a 20. A ver, déjame ver si me... A ver, déjame hago entender un poquito mejor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, con los bastones realmente ya quedaría de 32.93 centímetros de separación. Entonces, con los bastones podríamos resistir los momentos con esta separación. Por ejemplo aquí. A cada 32. Uno por abajo, uno por arriba y uno por abajo. Entonces si nosotros ponemos en el que va por abajo, le ponemos un bastón en la parte de arriba, realmente ya nos va a dar la separación que nosotros queremos, que nosotros hemos diseñado, que sería de 32.9. Con esa separación ya estaría adecuada. Pero ojo aquí, como te he comentado, 32.9 es demasiado. ¿Por qué yo no pongo estos valores? Porque yo no pongo el valor que me da tal cual. Porque cuando vas a la obra y ves todos los detalles que tiene, realmente dices, el diseño no... Yo nunca contemplé esto en el diseño, ¿entiendes? Simplemente no puedes dejar los valores tal cuales. Porque tengo, bueno, de hecho, más adelante te voy a enseñar algunas fotos en donde he ido a algunas obras y realmente ves trabajos muy de baja calidad. O sea, hay trabajos buenos, pero cuando tú no conoces al que va a construir, es mejor dejarlo sobrado que dejarlo bien. O sea, que dejarlo, bueno, bien lo tienes que dejar bien, que dejarlo justo, ¿entiendes? Entonces, por eso normalmente, además de esto, yo utilizo cierto factor. Por ejemplo, aquí, yo lo dejo a 20 centímetros. Podemos ver aquí el ejemplo. Mira, ¿ves? Bueno, aquí esta losa las tengo a... Espérame. Esta es la losa de planta alta. Y esta es la losa de planta baja. Mira, como podemos ver, espesores de 11 centímetros a cada 20 de varía del número 3. ¿Ves?
porque conozco un poco al arquitecto, bueno, y sé que, mira, entonces puedo tener un poquito más de confianza en dejarlo un poquito más justo para que se ahorre dinero. Entonces de esta manera yo los dejo a 20 centímetros con los bastones. Obviamente siempre, de hecho bueno, la mayoría de constructores le van a poner bastones. Otra cosa importante aquí, ¿en dónde se ponen los bastones? Los bastones no se ponen en todas las orillas, porque sería un desperdicio. Los bastones se ponen en donde donde va a continuar la losa, por ejemplo aquí. Los bastones serían de esta manera aquí. Es en donde tenemos un momento máximo. Incluso es aquí en donde nos va a dar los momentos más grandes. En este caso el momento más grande está en el centro, pero aquí ya realmente no nos preocupa. ¿Por qué? Porque tenemos un emparrillado a cada 20, entonces está sobrado y no hay problema. Pero normalmente siempre te va a dar los momentos más grandes en donde va a haber como donde se va a seguir la losa. En este caso no, y te voy a decir por qué. Porque este lado es el lado largo y donde los momentos bueno, los momentos más grandes siempre los toman el lado corto. Por ejemplo aquí, este momento es en este lado corto, no es en el lado largo. Siempre las cargas se van a ir distribuyendo de esta manera, como ya lo hemos dicho desde el principio, pero para que quede más claro, por ejemplo aquí tenemos 3 metros, aquí tenemos 5 metros. Entonces, en donde primero se van a ir los momentos va a ser hacia estos lados. O sea, el momento más grande va a ser aquí. Nos va a dar una flecha grande. Y bien, una vez quedado claro eso, seguimos aquí diseñando. Entonces, aquí nos dice que a 16 centímetros. Pero yo la dejo... Bueno, aquí las recomendaciones es no dejarlos mayores a 20 centímetros ni menores a 10 centímetros. Bueno, 10 centímetros ya es demasiado, es muy poco. 15 centímetros. Cuando se requiere más acero, o sea, definitivamente es losa nervada, definitivamente. Y bien, una vez checando esto, que todo esté correcto, aquí te va a decir correcto. Si no, mira, te va a poner a revisar. Bien, entonces de esta manera va a quedar nuestra losa. Y el peralte obviamente es de 11 centímetros, solo que aquí tomé el peralte máximo para, bueno, para aquellas personas que pues que tomen este material y realmente no sepan muy bien, pues tampoco que se dañen, ¿entiendes? O sea, simplemente es porque llegará un momento en donde estas memorias eh, se distribuyan. De hecho, en particular esta memoria la regalé para todos ustedes, para que pudieran ver pues sí, el cálculo estructural. Pero en general, las otras memorias, las que, bueno, las otras memorias son exclusivas, exclusivamente para ti, para las personas que compran este curso. Y bien, de esta forma quedaría. Mira, si nos damos cuenta en el trabajo, aquí está, 11 centímetros de número 3 a cada 20. ¿Por qué acá me quedó más pequeña? Esta es losa de azotea. Bueno, esta es la azotea. Mira, si cambiamos nuestros valores,
aquí, que la creemos de azotea. Aquí la carga viva son de 100 kilogramos sobre metro cuadrado. Aquí, ojo, muy importante. Eh, Esto es cuando tienes pendientes no mayores a, no recuerdo muy bien, pero que prácticamente está plana la losa. Mayores a 2%, me parece. Bien, porque cuando tienes ya losas con más pendiente, bueno, con una pendiente grande, por ejemplo una losa así, estas ya en las normas te dice que puedes ponerles cargas menores, que son de 40 kilogramos por metro cuadrado. Pero cuando son losas con pendientes muy pequeñitas, en donde todavía las personas pueden andar caminando y así, te pide 100 kilogramos por metro cuadrado, como mínimo. Entonces de esa manera nosotros ponemos los valores. Por eso yo puse 100, porque esta losa tiene pendiente muy pequeña. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nuestra losa se reduce. Todo este tipo de cosas ya las empezamos a quitar. Piso cerámico no lleva en la parte superior, no. Pegamento adhesivo, pues tampoco. Aplanado fino, tampoco. Aquí ya ponemos otro tipo de cosas. De hecho ponemos, aquí la tengo, mira, azotea. Aquí mira, losa 2%, de hecho es 2%. Donde nos pide 100 kilogramos. Esta losa está pesada porque tiene mucho relleno. Pero normalmente una losa sin relleno, que simplemente quieres la losa maciza de concreto, pues ya no es necesario ponerle eso. O sea, esta porque tiene la losa, acá tiene aquí dice tiene arenilla, mira, tiene relleno de 12 centímetros. ¿Me entiendes? Por eso se incrementa bastante. Pero si no quieres esos rellenos, la quieres realmente lo más económica, simplemente pones la losa de concreto, impermeabilizante, todas estas pequeñas cargas y ya. Entonces te va a dar cargas muy pequeñas de 500, de 500 kilogramos, incluso menos. Pero bueno, si ponemos nosotros 500 aquí, te van a dar losas más pequeñas. Mira, ya ves, de 8 centímetros. Entonces te da de 10 centímetros. Y es prácticamente lo mismo. Mira, si podemos, si quieren, mira, vamos a revisarlo. Mira, tenemos la misma dimensión, una carga de 500, si la de media tonelada. Los momentos nos dice que necesitamos 8 centímetros como mínimo. Bueno, 7.61, lo redondea a 8. Y aquí nos dice que la separación es a 19 centímetros. Incluso a 25 estaría bien. Pero ojo, como te comenté, mayores de 20 realmente no lo recomiendo. ¿Por qué? Por las cosas que te he comentado. Por por el acabado, todo ese tipo de cosas. Más adelante veremos fotos en donde verás realmente los trabajos y algunos son muy, muy, muy pésimos. Bueno, principalmente te enseñaré el trabajo, los trabajos malos que he visto. Los buenos pues no tiene caso de que los revisemos. Y bien, entonces aquí nos quedaría eh, estos mismos acabados, todo. Bien, bueno, seguimos dimensionando, bueno, seguimos diseñando. Aquí tenemos otra losa, aquí tenemos otra losa,
Aquí tenemos otra losa. ¿Sí las pueden ver? Estas en planta azotea. Aquí tenemos otra losa. Otra losa. Otra losa. Ojo, aquí en esto no son todos los cuadros. O sea, aquí se puede ver muy apreciado porque ya lo segmenté. Pero a veces no es muy obvio. Sí hay que ponerle un poquito más pues sí, de revisar y revisar y revisar. Para que sea una losa, deben de estos muros, mira, estos muros llegar a la parte de esta arriba. Por ejemplo, si aquí no tuviéramos un muro, lo tenemos hasta acá. ¿Cómo lo diseñamos? No, no podemos, mira, este es lo mismo. Esta es la parte, aquí vemos 3-2, 3-2, AC. Bien, si nosotros tenemos este muro en la parte de arriba, pero no lo tenemos en la parte de abajo, no podemos diseñar la losa que caiga, no podemos diseñar una losa con esta dimensión, porque haríamos que la carga de la losa de este lado cayera a este muro y también la de este lado cayera a este muro, y toda esta carga de este muro va a caer a una losa que no tiene nada abajo. Evidentemente esto se va a deflectar demasiado y vas a necesitar una trave en la parte de abajo. Y lo que queremos, bueno, lo que menos queremos es poner traves. O sea, no queremos queremos que se vea estético, o sea, que cuide la estética eh, con respecto a los planos que te dan. Es cuidar la estética. Entonces lo que hacemos es llevarla hasta acá, todo esto. Y este muro lo ponemos en rojo y le ponemos aquí una pequeña nota, bueno, en donde identifiquemos este muro, que este muro se va a hacer después de que se hayan colado las losas, ¿entiendes? Entonces, de esa manera sería. Pero en este caso, como el muro viene desde la parte de abajo, llega hasta la parte de arriba, no tenemos problema. Aquí se haría esta pequeña losa, esta otra pequeña, así. Cuando no tengamos muros, se pasa hasta el siguiente. Y cuando son muy, muy, muy grandes, que son 6 metros o 7 metros, ponemos traves para diseñar, bueno, para hacer el diseño con losa maciza. Con losa reticular ya no es necesario. ¿Por qué? Bueno, losa nervada. ¿Por qué? Porque las nervaduras, por ejemplo, si nosotros tenemos bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a terminar este tema con losas macizas. Bien. Entonces, lo que empezamos a hacer es todo esto. Como vemos aquí. Ponemos unas traves. En cada muro es casi seguro que necesitarás que poner una trave. De hecho, estoy completamente seguro que debes de poner traves cuando haya muros en la parte de arriba y no haya muros en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Ok, por ejemplo, aquí tenemos otro muro. O sea, aquí la carga no nada más es el muro, sino también la losa de arriba. Si nosotros hacemos áreas tributarias, se dibujaría de esta manera este ángulo a 45 y aquí recto y esta 45. Esta carga que tenemos aquí va a transmitirse a este muro, más el muro, pues ya tenemos cargas considerables, que si no le ponemos una trave, la losa no la va a aguantar, o la va a aguantar pero se va a deflectar mucho, ¿entiendes?
y eso ya realmente ya no estás cumpliendo con el diseño, ya no funciona. Entonces ponemos trave, y poniendo traves nos va como que haciendo un panorama un poquito más fácil de identificar las losas. Bien, entonces eh, aquí vamos a pasar técnicas que yo utilizo y que, bueno, con el tiempo vas desarrollando. Por ejemplo, en este tipo de losas, cuando son continuas, por ejemplo, acá tengo más losa y acá más losa, acá más losa. En este caso no, aquí no tengo losa. Normalmente los momentos no son grandes porque, porque se distribuye en este punto, en el centro y en la otra orilla. Mira, vamos a verlo un poco. Aquí realmente ya vas a empezar a utilizar lo que en un momento viste en la escuela, o sea, aún estás en la escuela, cuando tenemos una viga empotrada. Ojo, aquí en esto cuando estás eh, diseñando losas, traves en los centros, bueno, en donde tienes más elementos, por ejemplo aquí un centro y aquí otro centro. Esta trave está entre más traves. Estas son losas empotradas. Ojo, losas empotradas. Cuando no, por ejemplo aquí, bueno, viga o trave, y trave. Cuando aquí no tienes más continuidad, esta se cataloga como, como una trave empotrada empotrada simplemente apoyada. Porque de un lado sí está empotrada porque tienes continuidad y del otro no. ¿Entiendes? Por ejemplo aquí, si yo tuviera esto, ¿cómo la considero? Como simplemente apoyada. ¿De acuerdo? Aunque esté aquí unida con las otras varillas, se considera como simplemente apoyada en esto. Bien, aquí que imaginamos que tengamos una puerta, una ventana, algo grande, simplemente apoyada. Y esos son los datos que con el tiempo y después de leer varios libros, bueno, muchos libros y normas, vas entendiendo. Normalmente en muy pocas escuelas yo creo que los enseñan ese tipo de datos. Y a ver, bien, me desvío un poco porque me meto aquí a hablar de otros temas. Entonces, bueno, temas de la escuela. Que las escuelas son geniales. Realmente sin una escuela, creo que no tendrías tanta seguridad de hacer este tipo de cosas. Una escuela y un cursos avanzados o medianos, realmente te van a dar bastante conocimiento y bastante seguridad, que es lo que se requiere. Bien, sigamos aquí. Entonces, en ese caso, cuando tenemos nosotros losas con losas continuas, el momento se va a hacer de esta manera. ¿Entiendes? Los momentos máximos van a estar en estos puntos y en este. Estos van a ser los máximos. Estos van a ser los más grandes. Después se seguirá este. ¿De acuerdo? Pero aquí lo que pasa es que realmente se distribuyen. Casi son, no digo que son iguales, pero sí un poquito más grandes estos. Entonces los momentos se van a reducir. Ya no te va a quedar como el típico así. Y te va a dar un momento grande. O sea, prácticamente este se va a dividir. Bueno, prácticamente este se va a dividir entre dos. Prácticamente. No.
no es lo que es, pero si lo vemos, más o menos se dividiría entre 2. Por lo cual después de cierto tiempo ya no empiezas a diseñar estas losas. Por ejemplo aquí, esta losa de 3.6, mira, vamos a comprobarlo. Vamos a hacerlo porque se debe de aprender al 100%. Lo más que se pueda. Quiero darte el máximo valor que yo pueda darte. Mira, mide 4.2 metros por 3.6. Nos metemos a las hojas. Buscamos esa en particular, que es esta. 3.6 por 4.2 o 4.6. 4.2. 4.2. Ok. Entonces, ya. Tenemos una carga de 632, que era lo que nos dio la anterior. No. Aquí esto se movió. Bien, a ver. 4.2. Con una carga de 632, que era aproximadamente la misma que la otra. Si no es que la misma. Bien, ahora empezamos a revisar. Aquí revisamos nuestros momentos máximos. Aquí tenemos una gráfica en donde, bueno, una tabla o un gráfico en donde te va a ubicar qué momentos tiene este lado, qué momentos tiene este lado, qué momentos tiene este lado. Y esto prácticamente tiene una gran ventaja porque aquí te dice en dónde, ¿cómo te explico? Para ahorrarte en dónde poner los bastones, ¿entiendes? Por ejemplo, si aquí tenemos momentos muy grandes, aquí definitivamente pongo bastones para no poner emparrillado más junto. ¿Ok? Bien. Como podemos ver aquí, nos dice que ahora es de 7 centímetros. Se redujo bastante. Con emparrillado a cada 20. Si ves la diferencia, o sea, es bastante. La otra mide 11 centímetros, emparrillado a 20. No es cierto, a 16 centímetros, pero lo dejamos a 20 por los ganchos, por este tipo de cosas. Bueno, por los bastones. Entonces, por esto, a veces ya omito esto. Por ejemplo, si esta dimensión es igual que esta, ya no hago el diseño de esta, ya no lo reviso. El tiempo, realmente lo que quiero agarrar es el tiempo en este tipo de cosas. Y eso es lo que te puedo compartir. Si están iguales, no tiene caso diseñarlo. Si están más grandes, ahí sí es conveniente. Pero bien, normalmente siempre están simétricos todas las losas. Aquí tenemos otra losa, que sería esta. Estas, como estas ya son muy pequeñas, ya no tiene caso diseñarlas. Desde mi punto de vista ya lo tomo completo. Okay. Entonces, ahora revisamos esta. 4 metros por 3,2. Y ahora buscamos. Debe ser esta. 3,2 por 4 metros.
632 kilogramos sobre metro cuadrado. Y empezamos a revisar. Este tipo de cosas ya yo ya no lo reviso porque no tiene caso. O sea, como yo hice esto, pues no tiene caso. Y aquí lo importante es revisar estos valores. Nos dice que necesitamos una losa de 8.26 centímetros. Como te comenté, lo mínimo son dejarla de 10 centímetros. Pero aquí ya 8 centímetros ya no cumple. Entonces la pongo a 9 centímetros. Y me queda de 11. Ahora lo que hago es revisar los momentos. Bueno, el acero, perdón. La varilla siempre aquí 3 octavos. Normalmente yo ya no la muevo. Y aquí ya me da la separación. 35 centímetros. Pero un emparrillado de 20 si le pongo bastones. Si no le pongo bastones tendría que hacer esto. Que realmente no lo recomiendo, no poner bastones. Bien. Y reviso el cortante. Aquí vemos cortante máximo 1200 y cortante resistente 5091. Por lo tanto pasa. Y aquí podemos ver el emparrillado que quedaría. A 18 aquí vemos el acero de abajo, el acero de arriba, y va el acero de abajo, igual de en este lado. Yo lo dejo a 20 y con bastones de este lado. Bastones a cada 36. Bueno, a cada 40, porque serían separados de 20 y otros 20 y otros 20. Y aquí iría el bastón de esta, bueno, perdón, de esta parte de aquí arriba. Iría aquí, sube, bueno, va por arriba y aquí hace el gancho. El gancho se pone hasta este punto, hasta donde esta baja, hasta este punto se pone el gancho. Igual del otro lado. Entonces ya teníamos un refuerzo, un buen refuerzo. Bien. Y aquí vemos que es prácticamente el mismo. El de abajo, el de arriba. Aquí nos dio con un espesor de 12 centímetros. En sí, si se dan cuenta y pudieron ver, el más crítico es esta losa. Pasando esta losa, pasan las demás. Igual de este lado, la más crítica es esta, porque si se dan cuenta es lo mismo, es la misma losa. Esta mide lo mismo que esta. Esta mide lo mismo que esta. Esta mide lo mismo que esta. Entonces prácticamente con estos dos diseños ya puedes definir que tus losas van a ser de un espesor en la parte superior de 10 centímetros y en el entrepiso de 11 centímetros a cada 20 con sus bastones. De esa forma es como se diseña una losa. Ahora, ¿qué falta? Ahora falta esta otra pequeña. Esta es una bodega. Y bueno, lo que hacemos aquí es igual, o sea, hacerlo del mismo modo. Aquí ponerlo, aquí lo que para más fácil y no... Esto puedes meterlo a un software y te da ciertos valores. Aquí el punto, también quiero hablar un poco de ello. Ya que este curso es completo, realmente quiero que te lleves bastantes cosas adicionales al curso. O sea,
Es muy importante, mucha gente habla sobre los software, sobre SAP, sobre TAP, bueno, TAPS, sobre robot, sobre, bueno, hay una infinidad de, hay otro que es nuevo, bueno, muy reciente, CPCAT, eh, y bueno, en los softwares no es nada más meter valores, no nada más es eh, modelar, o sea, no nada más es modelar, porque tienes que meter valores como las resistencias del concreto, del acero, módulos de fluencia, módulo de Poisson, de ese tipo de valores tienes que meterlos y esos valores vienen en el acero que tú compras. O sea, no es el mismo el de Estados Unidos que el de México, no es el mismo el de Estados Unidos que el de Colombia, no, no son iguales, son un poquito diferentes. También lo que he visto es que, ¿qué más? El módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, como por ejemplo para Estados Unidos, es de 15.000 por la raíz de F'C y en México no. En México es de 14.000 por la raíz cuadrada de F'C. O sea, cambian ciertos módulos. Y ese tipo de cosas tienes que saber en dónde van esos valores. No nada más es de modelar y utilizar el reglamento de Estados Unidos, que es muy similar, pero, pero sí el de México es un poquito más estricto y ese tipo de cosas. Pero bueno, esperemos que en un próximo curso imparta sobre el software, para que sepan utilizar un software y sepan meter valores. Y cuando ustedes reciban las respuestas, lo comparen con estas hojas de Excel. Y de esa manera van a estar más seguros al hacer un cálculo o meterlo a un software. Bien, una vez me salgo del tema y bueno, vamos a seguir en el tema. Bueno, aquí no quiero decir que no utilices un software. Utilízalo, porque tarde que temprano lo vas a utilizar. Estoy seguro. Entonces, desde ya empieza como a leer ese tipo de... Los manuales es muy importante, las normas, y porque llegará un punto en donde realmente ya utilices software completamente. Bien, o sea, los softwares sirven para bastantes cosas. Para diseñarte esto, para hacerte bajada de cargas, para prácticamente todo. Por ejemplo, si necesitas una bajada de cargas, te vas al software que, bueno, modelas y que te haga la bajada de cargas y después utilizas las memorias de cálculo, las que, bueno, todas estas memorias de cálculo en donde vas a diseñar, eh, por ejemplo, para cimentación, para muros, para columnas, para traves, ese tipo de cosas te facilitaría bastante. Y obviamente si le sabes, bueno, si este es un nivel medio o avanzado, obviamente ya casi no vas a necesitar de las memorias. Al principio sí, definitivamente, porque quieres corroborar que esté bien lo que tú metiste al software o lo que te está dando el software con lo que tú sabes y con lo que estás aprendiendo ahora mismo. Bien, pues. Este tema es un poquito largo. En losas, vigas son los temas más largos desde el punto de vista ahorita que lo pienso. Ya los demás son más simples. Ah, bien, ahora vamos a diseñar lo que es la otra losa. Bien, siempre revisamos las dimensiones. 4.35 y 4.
aquí tenemos que es de un borde continuo. Entonces sería de 4.35 y 4 metros. Nos metemos a las hojas y empezamos a buscar la hoja que sería esta. 4.35 y 4 metros. Era 4 metros. Listo. Entonces empezamos a revisar. Por ejemplo, aquí en esta que es una losa, bueno, sería azotea, pues obviamente la carga estaría menos de 500. Pero este tipo de cosas con el tiempo ya vas a ir metiendo valores. Por ejemplo, yo para diseñar losas pongo 650 o 700 de entrepiso, obviamente. Y de estas 500, de 500 a 600, si es en casa habitación. Y empezamos a revisar. Entonces aquí me dice que necesitamos una losa de 8.11, bueno, de puro peralte, perdón, de D, y sería peralte efectivo, de hecho. D es peralte efectivo. Y empezamos a revisar. Y podemos ver que prácticamente es lo mismo que la anterior, que la primera. Entonces la dejamos igual, o sea, de 20. Checamos cortante. Revisamos esta. Siempre hay que revisar este tipo de... Esta gráfica en particular, bueno, esta. En donde tenemos nuestros momentos máximos. Si los tenemos en el centro, ahí no hay tanto problema. Y te diré por qué. Porque en el centro tenemos parrilla de 20 por 20. Y aquí lo está diseñando para 36 centímetros por 36. Entonces, está más que sobrado. Y aquí tenemos en donde losa continua, por ejemplo aquí. Aquí sí vemos que realmente este es el momento máximo. Y aquí es que a fuerzas deben de haber los bastones, perdón. Los bastones. Entonces quedaría como está aquí. En este caso le puse de 12 centímetros porque íbamos a poner, bueno, me dijo que si podía poner una losa, bueno, si podía poner una pequeña habitación arriba. Realmente ese tipo de habitaciones son como muy... bueno, iba a poner un poquito más de carga arriba, por eso la diseñé con un poco más. Por eso me dio espesor de 12 centímetros. Me parece que la diseñé como entrepiso. 600. Ah, sí, mira. Sí, esta losa la diseñé como entrepiso. Igual revisamos aquí. Momento máximo en este punto. Aquí bastones seguro. Bueno, siempre lleva bastones, pero si en dado caso que tú llegues a estar en la obra, ya sabes dónde es lo más crítico. ¿Entiendes? Ese es el punto. El punto de entender todo esto, el punto de enseñar esto, es que debes de, bueno, es entender, no es nada más como, a ver, pásame la hoja, le meto los valores y ya. O sea, como esta hoja la regalé, pero el punto, creo que por lo que estás pagando, es porque realmente vas a entender las cosas.
y, y vas a tener, créeme, 10 veces más valor que las personas que realmente lo quieren todo express, que lo quieren todo gratis, que lo quieren todo como si la vida les debiera algo, ¿entiendes? Pero bueno, yo por eso estoy feliz porque has demostrado ser una persona de valor, una persona que invierte en sí mismo. Creo que es una persona, son de las personas más valiosas, las que invierten en sí mismos. Y bueno, este tipo de cosas eh, son muy exclusivas que solamente las comparto contigo. Bien, una vez hecho las losas, perdón, todas las losas, empezamos a diseñar las traves. ¿Por qué las traves? Porque es hacia donde se transmiten las cargas. Primero las losas, después de las losas lo que le está abajo son las traves, son las dalas, son los herramientas. Entonces se diseña de arriba hacia abajo. ¿Ok? Y bueno, esto sería por la primera parte de este curso. Me encantaría seguir explicando las vigas y traves, pero eso lo veremos en un siguiente video. No quiero quedarme a medias, quiero explicarlo completo. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Y puedes revisar los planos, estos planos, revisar las memorias, revisar, ojear todo. O sea, realmente repásalo otra vez y después te pasas al siguiente video. Bueno, pues nos vemos. Hasta luego.